¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar. Lo hacemos como cada semana en compañía de los mejores y lo van a seguir comprobando, y además ya no solo a través de la radio o a través del podcast, sino también a través de la televisión y a través de YouTube. Aquí nos están viendo domingo de 2 a 3 de la tarde, como siempre nuestra cita en la radio. Que no nos pueden escuchar, luego tienen el podcast a través de todas las plataformas. Recuerden, Spotify, Podimo, Apple Podcast, de todas las plataformas. Que además nos quieren ver, pero el domingo de 7 a 8 de la tarde, que es cuando nos pueden ver a través de Libertad Digital Televisión, o el lunes de 7 a 8 de la tarde también, no pueden sintonizar la televisión para vernos, pues ahí tienen el vídeo de YouTube también. Todos los vídeos de esta temporada nos pueden ir viendo y merece un poco la pena, porque así ven no solo nuestras caras, sino también a la de nuestros protagonistas, que son los importantes, y cómo nos cuentan las cosas. Yo, como cada día, estoy rodeado de los mejores. Puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien. La semana pasada te puse negativo, pero me compensó que estaba Manuel Llamas, cosa que hoy también sucede. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Por fin le has puesto un negativo a Domingo. Ya me he llevado unos cuantos, ya iba siendo hora. No, pero no quiero que os equiparéis, ¿eh? O sea, yo no quiero igualar por abajo, yo voy quiero a igualar por arriba. Yo voy a estar por delante de Domingo seguro, ¿no? Todos los días te pondré un positivo hasta que iguales a Domingo, no pasa nada. ¿Hoy quién se va a llevar el negativo? Pues nadie, porque se lo iba a poner a Luigi, pero no se lo voy a poner porque tenemos con nosotros a Fernando Sánchez de Bernardo desde Value School. Fernando, ¿cómo estás? Encantado de volver a participar con vosotros, muy bien. Sí, estuviste aquí hace ya un par de temporadas hablándonos de Value Kids, de esa iniciativa de Value School con los chicos. Y hoy me dijo Luigi, mira, no puedo estar con vosotros, pero va a ir Fernando. Digo, fantástico, no me digas más, Fernando, estupendo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Encantado. Fernando. Y redoble de tambores, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, pues desde Azvalor, desde su equipo de relación con inversores, nos acompaña su responsable y socio de Azvalor, Beltrán Parajes. ¿Cómo estás, Beltrán? Estupendamente, Luis Fer. Un amigo del programa, un amigo de todos. Tengo que decirlo, uno de los mejores divulgadores financieros que yo conozco en radio, porque es verdad que se entiende todo lo que cuentas y lo cuentas todo estupendamente, y como nos gusta tanto, pues te volvemos a llamar. Bueno, como hay imagen, supongo que veréis que me he puesto rojo. Gracias. Muchas gracias, Luis Fer, y a los demás. De verdad, muchas gracias, pero además creo que hay muchas cosas interesantes que contar en el día de hoy. Así que lo mejor es que arranquemos. Bueno, y es que Beltrán está aquí, entre otras cosas, porque hace unas semanas Azvalor reunía a sus partícipes en la 8ª conferencia anual de la gestora para celebrar, pues a lo mejor me dice Beltrán que no, pero yo diría que quizá una de las más dulces de las que han celebrado hasta la fecha, y es que el fondo ha brillado con luz propia en el pasado año, en 2022. Ya en 2021 hizo una rentabilidad del 38,7%, que se dice pronto. Muchos decían, ¡buah! Después de esto ya muy difícil superarlo. ¿Cómo? Dijeron en Azvalor. 2022, un 45,8% de rentabilidad. En el año no está nada mal, menuda rentabilidad acumulada en los 2 últimos años. Y para colmo, arranca 2023 y resulta que está en positivo la gestora. Creo que lleva un 2 y pico %, ahora nos lo dirá Beltrán con más exactitud. Pero en cualquiera de los casos, el resultado 2022 llamó la atención por muchos motivos. Por la brillantez de los resultados, por esas posiciones en cartera tan discutidas unos años antes y cuyos resultados pues se vieron en un año en el que contrastaron especialmente con el resultado en general de la renta variable o de la renta fija. Uno de los 3 peores años de la historia en las 2 variables que terminaron en negativo, tanto la renta fija como la renta variable. Pero toda cara tiene su cruz, y la conclusión de algunos inversores pudo ser, pues hombre, ya 2021 fue muy bueno, 2022 ha sido muy bueno, yo ya tengo mis objetivos conseguidos en Azvalor, pues ahora otra cosa mariposa, porque es muy difícil mantener esta tendencia durante tanto tiempo. Bueno, veremos si el jefe de relación con inversores de Azvalor ha tenido esta problemática o no en su gestora, o desde luego cómo están lidiando esto. Lo primero que tenemos que recordar es que esta entrevista es la primera, y se lo tenemos que agradecer, que concede Azvalor después de esa conferencia anual con inversores. Es importante, tenemos cosas muy importantes que preguntar, y por eso se lo vamos a agradecer especialmente a Beltrán. Y bueno, pues también, como no, ver qué perspectivas tienen para este año,
cuáles son, bueno, pues cómo han compuesto su cartera y, bueno, cuáles son esos sectores, digo yo, que antaño fueron tan polémicos. Yo no sé si será el caso de Beltrán con algunos de sus familiares. En la conferencia con inversores, creo que era Fernando Bernat, decía que había tenido en el pasado alguna discusión un poquito subida de tono con algunos de sus familiares, precisamente por la composición de cartera y el comportamiento del fondo cuando el growth era la caña y el value investing había perdido su toque, que eran algunos de los titulares que se leían entonces. Él tuvo que aguantar, decía, gracias al equipo que le acompañaba y a su círculo más cercano y al nivel de profundidad de sus convicciones. En aquella conferencia con inversores de Azvalor, el propio Beltrán también recordaba, después de escuchar a Fernando, cómo Munger decía que la mejor decisión de su vida había sido aliarse con Buffett. Pues la alianza entre Beltrán, Fernando, Álvaro y todo el equipo de Azvalor es el que les ha hecho fuertes en unas posiciones y en unas convicciones que les han dado unos resultados hasta el momento brillantes. Y dirán ustedes, ¿y qué vas a preguntar, Luis Fer? Bueno, pues no se preocupen, que yo me callo ya y le damos la voz al invitado del día. Bueno, pues invitado de excepción, tema importante encima de la mesa, primera entrevista que conceden después de esa conferencia anual y una de las gestoras que está en boca de todo el mundo. No podemos tener mejores alicientes ni mejores ingredientes encima de la mesa para una entrevista que arranca, como cada semana, desde Value School. Hoy, Fernando, todo tuyo. Muchas gracias. Beltrán, en la conferencia de inversores que hiciste la última vez, pues salieron varias preguntas al respecto, pero me gustaría concretarlas un poco más, ¿no? Porque si escuchamos la prensa o leemos las noticias, la tensión geopolítica, la inflación, el riesgo económico, lo que hace es que las personas, sobre todo los que no saben, tengan miedo para estar invertidos, ¿no? Vosotros, cuando os preguntan, siempre decís que la situación económica global es algo que es irrelevante, que no deberíamos tenerla muy en cuenta. Sí diagnosticada, creo recordar, pero no muy tenida en cuenta, ¿no? La rentabilidad que lleváis acumulada creo que es en el internacional alrededor del 11% en estos casi 7 años y medio. Anualizada. Sí. Eso es, anualizada. Y Fernando decía que para los próximos 10 años a esta tasa triplicaríamos la inversión, el valor de la inversión. ¿Qué nos tiene que hacer qué es lo que nos tiene que dar tranquilidad para tener la confianza que en los próximos 10 años lo vais a hacer igual de bien que en los últimos 7 años y medio para tener este 11% anualizado en estos 10 años? Bueno, pues seguir aplicando el mismo modelo que hemos aplicado en los últimos 25 años, ¿no? Fernando decía que la mejor forma de contener el riesgo de las inversiones y de sacar buenas rentabilidades es comprar barato, ¿no? Comprar barato se dice muchas veces, todo el mundo se apunta a lo de comprar barato, pero comprar barato requiere un modelo. Nosotros hemos depurado un modelo durante 25 años que pasa por conocer bien los fundamentales de las compañías y entender bien la verdadera naturaleza por la que decidimos ser accionistas de esas compañías, ¿no? Y si se sigue aplicando como lo hemos aplicado y además ya no depende tanto de personas como de un equipo, porque este año lo relevante del año 2022 es que hemos hecho explícito un proceso que antes dependía solamente de personas y descansaba en la cabeza de pocas personas, ahora ya depende de todo un equipo y hay una cultura de inversión, digamos, expandida en la compañía. Si seguimos aplicando eso, yo creo que los resultados pues pueden incluso ser mejores, ¿no? Un fondo de inversión debería de converger su rentabilidad a la rentabilidad por flujo libre de caja que tienen de media sus negocios, ¿no? La realidad, como tú muy bien dices, en estos últimos años hemos hecho el 11%, pero la rentabilidad de flujo de caja, o sea, de la rentabilidad implícita que tienen los negocios en los que invertimos, si no estuvieran cotizados en bolsa, sería el 16%, ¿no? Yo creo que todavía hay margen para mejorar un poco y no quiero con esto meter presión, pero sí que tenemos siempre la sospecha de que han sido años muy duros donde lo que hacemos nosotros no ha premiado lo suficiente, a pesar de que hemos multiplicado por 2 en 7 años, todavía creemos que puede tener cierto margen y que además han cambiado un poco las tornas, ¿no? En los últimos 15 años pues han dado unas circunstancias muy a favor del growth que ya no se repiten, y el año 22 lo que ha demostrado también es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Hay un cambio de circunstancia. En los últimos 15 años pues los tipos han bajado a cotas mínimas o las más bajas que ha habido en la historia. Los bancos centrales han tenido que inyectar liquidez para salvar a la economía y eso tiene un impacto en la valoración de los activos muy fuerte que ha hecho muy difícil
que alguien que como nosotros, un value investor, intente buscar ineficiencias en el mercado, pues las haya encontrado, porque básicamente, aunque las había, el mercado ignoraba esas ideas y entonces no se han puesto en precio. Y el año 2022 lo que ha puesto de manifiesto es que esas circunstancias han cambiado radicalmente. Ya no tenemos tipos cero, ya no tenemos inyecciones de capital, ya ha venido el examinador final, que es la inflación. Eso ha condicionado las políticas de tipos de interés de los bancos centrales y que tengamos que volver a la calculadora para realmente esas hojas de valoración que se han ignorado durante muchos años, porque todo valía con la put de los bancos centrales y con esa inyección de capital y bajada de tipos, pues empieza a coger mucho más importancia, ¿no? Por eso, en alguna ocasión hemos dicho que empezamos una década dorada del value investing. Yo creo que el value no ha hecho nada. Nosotros el año pasado fuimos una excepción a la norma porque prácticamente nadie hizo unos buenos resultados, y yo creo que donde empieza ahora el value como tal es en el año 2023, ¿no? Que lo estamos viendo, donde ya se ha igualado un poco el comportamiento de todos los gestores value y nosotros estamos dentro de ellos, y que viene una época y una etapa donde los fundamentales van a empezar a cotizar como cotizaban antes de esa situación un poco extrema que hemos vivido en los últimos 10-15 años por las circunstancias que sabemos, la gran crisis financiera que requería que se tomaran medidas excepcionales y que luego vino agravada por el COVID, que echó más leña al fuego en esas políticas de expansión monetaria, de inyecciones de capital, etcétera, donde, como digo, pues las valoraciones no han jugado un papel demasiado relevante, ¿no? Con lo cual yo creo que nuestro partido, a pesar de que hemos multiplicado por 2, como digo, nuestro partido como gestores value empieza en el año 2023 con muy buena pinta para los próximos años, ¿no? Ejercicio, comentaba un poco Luis Fernando en la introducción, ¿no? Después de años en donde el value ha sido duramente criticado, golpeado, hasta diría que vilipendiado por buena parte de la prensa, etcétera, ¿no? Y efectivamente, cuando todo el mundo compraba tecnológicas, bueno, entre otras cosas porque estaba de moda, ¿no? Que es un poco, no, esto sube y compro porque sube y punto. Y bien alimentado, como comentabas, Beltrán, por una política expansiva a nivel monetario. Pero la cuestión es que año 2021 unos resultados excepcionales, buenísimos. Año 2022 otros ejercicio espectacular en un contexto especialmente complicado a nivel de renta variable y también de renta fija. Yo me quiero ir un poquito más cerca, no tan a largo plazo, porque el trabajo que hacéis en la gestora es diario, de día a día, comprando y analizando empresas. Siempre incidís en lo mismo. Una de las claves de vuestra estrategia es comprar barato, comprar barato. ¿Dónde estáis encontrando ahora mismo gangas? Porque en su día fue mucho sector materias primas, absolutamente un sector, compañías dentro del sector deprimidas, porque digamos que era casi pecado invertir en este tipo de compañías, y eso hacía que en algunas ocasiones en determinadas compañías estuvieran muy infravaloradas. ¿Dónde estáis encontrando ahora mismo valor para componer para componer la cartera que gestionáis de cara a seguir obteniendo buenas rentabilidades en el futuro? Pues mira, en un año en el que los índices generales han llegado a caer un 20-25%, significa que un buen número de compañías, 80, 90, 100, que pueden estar dentro de nuestro círculo de competencia, no han caído, eso han caído mucho más, porque el índice es la media y normalmente hay extremos dentro del índice, ¿no? Y hemos podido encontrar muchas compañías que han caído 60-70%, compañías que nos han gustado durante mucho tiempo, pero que nunca hemos encontrado la oportunidad del precio en los últimos 5 o 10 años, y que ahora están en el banquillo de compañías en las que sí que podemos considerar, ¿no? Y si quieres ahora entramos un poco más, pero hay veces que el valor está mucho más cerca de lo que parece. Nosotros tenemos hoy 11 compañías que están por debajo de entre el 15 y el 40% del precio de compra medio de la compañía. Y suman un 15% del volumen total que tenemos. Es decir, no nos hemos tenido que ir a ningún sitio para encontrar una nueva fuente de valor, porque aquello que compramos pensando que valía el doble ha caído entre un 30 o un 15 y un 40 y de media un 30. Si esas compañías vuelven al precio de compra que entendíamos interesante para acceder a esa compañía, significa que tienen que subir un 45% de media, que eso es subir otros 14-15 euros de un fondo que hoy cotiza 215, ¿no? Con lo cual hay una parte que está dentro de la compañía, que lo único que hemos hecho es, por nuestra actitud de no tener miedo a que el precio nos lleve a la contraria, incluso aumentar la posición que tenemos en esas compañías, y luego ya mirar el mundo exterior. En el mundo exterior pues tenemos una parte de la cartera que es un déjà vu. Nosotros compramos muchas compañías relacionadas con el mundo de la producción orífera, del oro,
que vendimos en su día porque ya nos parecía que tenía una valoración razonable, que ya habíamos sacado de esas compañías lo razonable, y a finales del año 21, si no me equivoco, no, a mediados del año 22, pues esas compañías han caído desde sus máximos anteriores otro 50%, es decir, se han puesto a precios de compra mejor de lo que los compramos en el año 2017-18, cuando las circunstancias son infinitamente mejor, porque son compañías que han mejorado mucho sus balances, han mejorado su capacidad productiva, ha habido mucha actividad de money que ha reducido el número de operadores. El año 2022 concretamente ha sido el mejor año en los últimos 55 por parte de compra de oro por parte de los bancos centrales, y el mejor a nivel global agregado en los últimos 11-12 años. Estas compañías han reducido sus costes de producción, tratan mucho mejor al accionista, el gobierno corporativo nos parece mucho más razonable, y sobre ellos pues sobrevuela un pasivo, y es que ante la subida de tipos la gente cree que el oro no tiene sentido y que es una mala inversión, ¿no? Bueno, a mí la reflexión me parece válida y la respeto, pero me parece que los tipos reales hoy son más negativos de lo que eran hace 4 años. Entonces, las compañías han mejorado, los precios son mejores, y esa narrativa de tipos reales es todavía mejor, pues nos parece que es una buena oportunidad, y de hecho en lo que vamos de año 2023 se ha confirmado, porque realmente lo que más se está apoyando en el resultado positivo del fondo durante el año, aunque es pronto todavía, son precisamente esas inversiones, ¿no? Ese es un primer bloque, al margen de aquellas compañías hundidas que hemos mantenido. Un segundo bloque son compañías dentro del mundo energético, pero cambiando el caballo. Estábamos mucho en las productoras, que a nadie se le escapa, que ya han multiplicado sus cuentas de resultados, sus beneficios, y que están de moda. Pues antes de ayer Exxon, el mayor productor de petróleo del mundo, anunció que quería comprar Pioneer, es una compañía que vale $60.000 millones, es decir, que empiezan a tener ya capacidad de fuego, o Aramco, la mayor compañía energética del mundo, pues ha obtenido el mejor resultado que jamás en su vida ha obtenido como beneficio neto, ¿no? Entonces, esas compañías ya se han puesto en precio, han multiplicado por 3, por 4, algunas por 12, es decir, hay de todo, y sin embargo dentro del mundo del sector energético, en la cadena de valor, las compañías se dedican a prestar servicios precisamente a estas compañías se han quedado muy atrás, ¿no? Y ahí hay un número de compañías dentro de la cadena de valor, digamos, que hemos encontrado como grandes oportunidades, y que es una variación de muchos negocios dentro de la cadena de producción y de servicios, digamos, del mundo del petróleo y gas, de energía en general, ¿no? Tenemos desde compañías que tienen 18 millones de acres en Canadá y que no venden petróleo, sino es el royalty para poder explotar el petróleo que tienen dentro de sus tierras, y que es muy competitiva, hasta compañías de software, o compañías de real estate flotante, que son las plataformas, o de servicios que prestan a las compañías productoras, ¿no? Y el tercer saco es lo que decía anteriormente, ¿no? Compañías nuevas que no estaban en la cartera, que nos han gustado mucho, y que, aprovechando que en el desconcierto que había en el año 22, ¿no?, por este cambio de paradigma, este cambio de ciclo, pues han sufrido recortes muy fuertes en sus precios de cotización, pues hemos aprovechado para entrar en ellas, ¿no? Desde una cadena de pubs en Inglaterra hasta el líder de publicidad al aire libre, hasta el equivalente a Mercadona en Bélgica, ¿no? La mala noticia, entre comillas, es que estas han subido muy fuerte en los últimos 5 meses. Nos hubiera gustado, yo creo, cargar más, y por la disciplina que tenemos y ese modelo, ese proceso que tenemos, a medida que van subiendo, y algunas les han subido un 60% en tan poco tiempo como 6 meses, pues yo creo que estamos ya en fase de salida de esas compañías, ¿no? Entonces, el mercado afortunadamente nos da nuevas oportunidades que las vamos tomando, aplicando ese modelo, y Manuel, nosotros no vivimos de acertar en el mercado entero. Con que haya 30 o 40 compañías sobre las que podamos trabajar, con eso nos vale, porque la rentabilidad realmente descansa en 30 o 40 aciertos, no más. ¿Estáis observando dentro de vuestro proceso de análisis que tenéis, y de esa disciplina que tenéis a la hora de seleccionar compañías y de mirar sectores? A mí me gustan mucho las tesis que habéis mantenido durante estos años en el mercado de los hidrocarburos y en el mercado energético, posicionados en petróleo, bueno, pues esas posiciones que tan denostadas fueron en su momento, que tan criticadas fueron, y que os han dado muy buenos resultados, precisamente por los problemas de oferta que se veían venir, precisamente con el auge de las ESG y de la economía circular, verde, renovable y demás, y las necesidades que iba teniendo el mundo. Y es verdad que pues se veía que en un momento determinado pues volvería a hacer falta el carbón, volvería a hacer falta el petróleo, y resulta que ya no habría fabricantes porque los habría denostado la promoción pública en este caso, ¿no? Pero mi sensación, y corrígeme si me equivoco, dime si tenéis esto dentro del análisis, mi sensación es que
ese proceso continúa y cada vez hay... parece que se empiezan a generar las ineficiencias del futuro, ¿no? Ahora nos dicen a partir de qué año no va a poder haber coches de combustión en las tiendas de coches. Esto hará que los fabricantes vayan dejando este tipo de productos y nos plantaremos dentro de 15 años que seguiremos necesitando coches de combustión porque no habrá una electrolinera cada 50 metros, que sería lo necesario para que todos pudiéramos cargar todos los coches eléctricos, que tendrían que ser todos los que habría en el mercado, ¿no? Vosotros, dentro de vuestro proceso de análisis, un ejemplo como este que pongo, ¿estáis analizando de cara al futuro? ¿Estáis viendo qué ineficiencias está dejando el mercado ahora? ¿O consideráis que seguís con el radar puesto en esas compañías que estabais esperando que entraran en precio? Bueno, la realidad es decir que yo noto un pequeño cambio de tono, porque hemos pasado a hablar mucho de la transición energética a la seguridad jurídica, a la seguridad de suministro, ¿no? Cuando de repente oyes a políticos, ¿no?, que ponen más el acento en la seguridad que en la transición, significa que han visto las orejas al lobo, que aquí hay algo que haya cambiado, ¿no? Y cuando, bueno, pues en las cumbres energéticas empiezas a ver que ya hay banqueros y que ya empieza a haber interés por la financiación y que los avisos, digamos, de las principales autoridades en el mundo energético son bastante claros, yo creo que la gente lo capta, ¿no? Nasser, que es el consejero delegado de Aramco, dijo en la cumbre de Davos hace poco que el problema no era la guerra, el problema era la falta de inversión acuciante que había habido en el mundo energético y que se había confundido la transición energética con la seguridad de poder abastecer la necesidad de energía a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que esas agendas las atendemos y las miramos y somos plenamente conscientes de que va a haber giros, como pasó con el mundo del uranio, ¿no?, que estaba completamente prohibido la energía atómica. Sí, otro de los y el gas, y de repente el gas y la energía nuclear entra dentro de la agenda de energías verdes de la Unión Europea. Bueno, pues hay giros, no lo puedo hacer muy rápido porque tampoco quedaría muy bien, pero hay giros. Pero lo fundamental es básicamente cómo cotizan los negocios, ¿no? Entonces son los fundamentales y eso obviamente lo tenemos que entender. Eso no es difícil de entender. La Agencia Internacional de la Energía pues te dice que hace 15 años se consumían 84 millones de barriles de petróleo al día y hoy se consumen 102, ¿no? Y todavía tenemos una parte de la demanda que es China que está empezando a abrirse. Bueno, pues es que tampoco que ser muy listo. 2 y 2. y hace pues 120 años vivían 1.000 millones de personas en el mundo y hoy viven 8.000 con el mayor poder adquisitivo que ha habido jamás en la historia, ¿no? 8.000 millones de personas es el 9% de la población que ha existido nunca con el mayor poder adquisitivo. El poder adquisitivo está completamente vinculado con la necesidad energética, ¿no? O sea, como ya hay imagen, pues aquí hay un mapa de este libro famoso de Factfulness de Hans Rosling, donde saca un mapa del mundo y claro, el mundo está en expansión. Quiero decir que la gente no pudiente ha entrado ya en esa fase de las $4.000 per cápita, que hasta los 12.000 significa que hay una expansión de todo, de consumo, de inversión, de necesidad energética, y eso hay que abastecerlo y está claro que hay que abastecerlo. Pero yo creo que eso es conocido por todo el mundo y lo que sí nos distingue es sacar el bisturí de elegir bien la compañía donde el gobierno corporativo, el equipo directivo, el balance, la prudencia en la inversión, los depósitos, en fin, el cómo funciona la compañía de la A a la Z, por eso nos llamamos así, pues lo controlamos y eso nos da como resultado una valoración que el mercado está en desacuerdo. Nosotros lo único que hacemos es estar en desacuerdo con los precios que pone el mercado respecto de realidades que conocemos, creemos con una probabilidad de datos mejor que la mayoría de quien compone ese precio, ¿no? Hacemos un cálculo de probabilidades, además, y yo creo que Álvaro y Fernando en alguna ocasión lo han dicho aquí, siempre intentamos comparar el precio que represente el peor de los escenarios que tenemos para esa compañía, ¿no? Entonces, sí, eso nos deja muy tranquilos, ¿no? Nunca compramos el mejor escenario, ese es el que esperamos que ocurra, pero nuestro precio de entrada siempre es el peor escenario en el cálculo de probabilidades de lo que puede ocurrir, que siempre es muy difícil de predecir a partir de los fundamentales de un negocio, ¿no? A mí me gustaría preguntarte por los inversores, que es esta es una pregunta que hago mucho, pero es que es la parte que más me interesa, pues siempre digo que la decisión más complicada para un inversor, digo, ahora estoy pensando en un inversor, pues como vosotros, Álvaro, Fernando, cuando se plantean, no es tanto no vender cuando una compañía ha caído mucho, sino no vender cuando una compañía ha subido mucho pero sigue teniendo potencial de revalorización. Tú ves una compañía y tú dices, yo creo que vale 200, pero valía 20, ha pasado 40, la tentación de decir, mira, aunque crea que valga 200, la vendo ahora a 40 y hago caja. Pues traslado eso a vuestros partícipes. A un partícipe que ha visto en los últimos 2 años las revalorizaciones espectaculares que habéis conseguido,
pues a lo mejor dices, sí, seguro que tienen una muy buena cartera, pero yo hago caja. Domingo, las revalorizaciones que hemos tenido en el entorno en el que se han obtenido. En el entorno, por eso digo, en el entorno en el que... Entonces, ¿estáis viendo eso? ¿No estáis viendo eso? ¿Vuestros partícipes siguen ahí o dicen, mirad, que sí, que está muy bien, pero yo, mejor, más vale pájaro en mano? ¿Cómo se gestiona algo tan complicado como decirle a alguien, no vendas después de tienes un más 80 en 2 años? Lo primero, como dicen los ingleses, los números hablan, ¿no? En lo que llevamos de año, en estos 3 meses, hemos tenido 2.000 inversores nuevos, a los cuales les damos las gracias por la confianza, y supone 150 millones de euros de entradas nuevas, que es más o menos duplicar el ritmo de entrada de clientes y de dinero que teníamos en estas fechas en el año pasado, ¿no? O sea que en principio la confianza se mantiene y no estamos viendo reembolsos. Hay los reembolsos típicos de la gente que tiene necesidades de capital, etcétera, pero no por un tema de desconfianza, ¿no? Y al respecto de no vender cuando sube, que es lo lógico, claro, lo que intentamos es poner siempre el acento en que el fondo está vivo. El fondo se llama exactamente igual, pero los componentes del fondo han cambiado completamente. Nosotros sí que estamos completamente de acuerdo con ese inversor que hay que irse cuando algo sube. Y de hecho nos vamos, ¿no? Hoy he traído aquí el informe semestral del Fondo Internacional y aquí hay un epígrafe que pone índice de rotación de la cartera. Esto es lo que tiene que ver la gente. El índice de rotación de la cartera del año 2022 fue del 156% del dinero. Es decir, movimos 1,5 veces todo el dinero que está dentro del fondo, ¿no? En el año 2021 fue de una vez. En el año 2020 fue de 1,7. Y en el 19, como no hizo falta porque no cambió nada, pues movimos el 0,50. Es verdad que aquí incluye también la parte de renovación del cash, que se hace a través de lo que se llama repos, operaciones de venta y recompra, o compra y reventa venta y recompra de bonos, y que puede trastocar un poco, pero se ve perfectamente en la evolución del 2017 al 22 que cuando hay oportunidad rotamos mucho el dinero y cuando no hay oportunidad dejamos el dinero tranquilo, ¿no? Eso yo entiendo que cuesta verlo, pero yo creo que vamos consiguiendo que lo entiendan, porque la decisión importante, como dijo Munger de Buffett, es asociarse con alguien bueno y dejarlo estar, ¿no? No querer cambiarlo. No querer cambiarlo, ¿no? Yo tengo aquí la lista de rentabilidades de Warren Buffett y Berkshire Hathaway con Charlie Munger. Son 57 años. Mi hermano nació justamente en ese año 65. Si mi padre hubiera tenido la fortuna de cruzarse con Munger y darle 1.000 euros, mi hermano mayor tendría hoy 37 millones de euros. La única buena decisión que hubiera tomado mi padre, aparte de casarse con mi madre, es haberle puesto 1.000 euros a cada hijo cuando nacieron con el señor Buffett, ¿no? Hombre. Oye, una pregunta relacionada con los inversores, porque tú, Beltrán, como responsable de relaciones con los inversores de la gestora, creo que también es relevante. A consecuencia, precisamente, de esa fuerte revalorización que han registrado vuestros fondos en los 2 últimos años, ha entrado un gran número de partícipes. Tenéis, creo recordar, más de 20.000 partícipes, más de 2.500 millones de euros bajo gestión. ¿Tenéis miedo de que si hay ejercicios complicados donde las carteras sufren, pero sufren en el sentido de que hay caídas que se pueden además mantener durante un tiempo, pero que el inversor tiene que entender que la clave es la composición de la cartera, que a veces el mercado tarda tiempo en reconocer el valor objetivo de la cartera? ¿Tenéis miedo de que haya partícipes que hayan entrado en la gestora al calor un poco de las últimas, de los buenos ejercicios y que si vienen mal dadas salgan rápido? Indudablemente alguien que ha pasado por la gran crisis financiera, por la crisis del ladrillo, por el .com, por las Bitcoin, por la energía renovable, por el COVID y por todas, pues ya está vacunado. Entonces, quien nos ha acompañado en este ciclo de 20 años y ya se ha vacunado 6 veces del miedo, pues es bastante probable que se quede con nosotros los próximos decenios, ¿no? Si Dios nos da vida, ¿no? Y los que han entrado nuevos, pues procuramos mucho, tenemos un protocolo de intentar conocer personalmente a todo el que invierte y sobre todo entender las razones por las que invierte y decirle la verdad. Afortunadamente en la compañía no hay un sistema de incentivos pernicioso en el que se le paga más a la gente porque venga más el dinero, todo lo contrario. Se paga más a la gente cuando el dinero se queda en las circunstancias difíciles, ¿no? Eso no quita que haya una buena parte del dinero que, animado por las rentabilidades del 21 y 22, haya venido y que cuando venga el primer barquinazo pues se salgan, ¿no? Pero con eso contamos y esperemos hacer bien ese trabajo, porque a mí solamente hay un tipo de persona que me odia más que el que ha perdido dinero, que es el que ha dejado de ganar dinero habiendo estado dentro, ¿eh? O sea, a mí aquellos que se bajaron a 60 y el fondo lo ven a 220 no me pueden ver. Aquel que compró a 100 y se fue a 80 y perdió un 20 y dijo, oye, pues es mi riesgo y punto, ¿no? Pero haber estado dentro y haberte perdido, haber hecho 3 veces y medio. Entonces procuramos mucho, lo hablábamos antes con Fernando, ¿no? Pues la educación financiera, compartir con la gente, acompañarles emocionalmente y que estén bien informados para que tomen las buenas decisiones, ¿no? En la conferencia que hacía de Solución al principio,
yo trabajé unos números, la rentabilidad que más se repite dentro de los partícipes de Advalor es el 92% a la fecha de la conferencia. Y eso coincide con que la duración de permanencia más recurrente dentro de los inversores es 78 meses, que es 6 años y medio, que no está mal para una gestora que tiene 7 años y 3 meses. Es decir, que la gente cuando entra consciente de que tiene que estar mucho tiempo, ¿no? Y de ahí que quizás luego hablemos de ello, que el mundo de la inversión previsional, de las pensiones, de los planes de empleo, nos parece que es absolutamente ideal para este tipo de inversión porque machea perfectamente las expectativas de tiempo del inversor y las necesidades de tiempo que tenemos nosotros como inversores en las compañías, ¿no? Precisamente a raíz de esto, y me gustaría entrar, efectivamente es uno de los anuncios que habéis hecho recientemente, el interés de poner en marcha planes de empleo dentro de la gestora. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste? ¿Cuál va a ser las claves de este nuevo? Había un poquito de carambola, ¿no? La ley, ¿sabes que cambió en el año 2022? La ley 12 del 2022, por la que básicamente casi mata los planes individuales de pensiones, porque la aportación máxima es 1.500, ya pasa un efecto muy interesante, y es que la gente, como la deducción fiscal ya nos ha convertido en el acicate, el aliciente principal, lo que están mirando es el capital. Y hemos tenido una cantidad ingente en el año 2022 de inversores que tenían su dinero en pensiones que sin pedir a nosotros nada nos han traído sus pensiones. Es verdad que habíamos ganado la confianza porque habían invertido en los fondos de inversión, y una gran corporación no solamente nos trajo las pensiones individuales, sino que nos trajo las pensiones colectivas, su plan de empleo, ¿no? Y eso, pues, cuando estás 12 meses viendo que hay un goteo constante y además que no coincide con la campaña de IRPF ni con una campaña de cierre de año, sino que es permanente y que la gente tiene siempre el mismo interés, pues pusimos el ojo en eso, ¿no? Y ya cuando nos enteramos que en la reforma de los planes de pensiones el plan individual quedaba muerto y la única forma de ahorrar hasta 10.000 euros al año era a través de planes de empleo, pues nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, es montar un plan de empleo de promoción conjunta que se llama, donde una serie de promotores corporativos crean el plan y a partir de la existencia de ese plan se puede adherir quien quiera, con las economías de escala que supone que ya hay algo funcionando, que no tienes que montarlo desde cero, con la economía de escala que supone que ya haya una serie de partícipes y un patrimonio asumiendo los gastos fijos de ese plan y ese fondo de pensiones, y aprovechando que es la mejor forma ahora mismo de mejorar un poco la fiscalidad del trabajador, porque todas las aportaciones que hagas desde un plan de empleo, tanto la cuota que invierte el patrono, la empresa, como la que invierte el empleado, es deducible en IRPF, ¿no? Con lo cual, pues volvemos a poder tener la capacidad de deducirnos los 10.000 euros, los 1.500 individuales, los 8.500 en planes de empleo, en nuestra base de imponible de IRPF. ¿Y la cartera, Beltrán? La cartera es la misma que el plan individual Global Value, que básicamente mira bastante al internacional. No voy a decir que es crónica, pero mira bastante al internacional y tiene algún margen de por lo tanto, 100% variable, cosa que en muchos planes de empleo y muchos planes de pensiones que se comercializan en España, la inmensa mayoría no son renta variable, sino que son renta fija, renta mixta, etcétera. Y con los titulares que hemos tenido de Advalor en los últimos meses, ¿quién diría? No, tu plan de pensiones va a estar vinculado a los resultados de Advalor. Bueno, se movería todo el mundo, ¿no? Yo les diría que ni siquiera, no solo por Advalor, que inviertan en un ETF, o sea, que llamen a vuestro sponsor de Fincens o a quien sea y que en un ETF de renta variable, porque eso en el largo plazo va a dar el 6,5. Si ya encuentras un operador que es capaz de sacar una rentabilidad mejor, pues mejor que mejor, ¿no? Y es un drama, la verdad es que los fondos de pensiones en España, la rentabilidad media acumulada de los últimos 15 años en los planes individuales no llega al 1,2%, es 1,1%, es un drama. Y a mí lo que me gustaría es que los españoles fueran independientes y responsables de su jubilación, habida cuenta que me temo que de la pensión pública pues no va a llegar menos de lo que todos pensamos y más si la inflación y la presión fiscal continúa como está. Hombre, y es de agradecer, ya te doy la palabra, Fernando, que lo decíamos la semana pasada aquí con Verónica Llera, es de agradecer que desde el propio sector y desde la iniciativa privada se estén dando soluciones fáciles para las empresas y también para los ciudadanos a quienes se les ha cercenado una de las posibilidades de ahorro que tenía, clásicas en España, más conocidas y con la que más familiarizado estaba el ahorrador español, que era el plan privado de pensiones. Se lo han cargado y ahora, bueno, pues esta es la alternativa y, bueno, pues gracias a operadores como vosotros pues tenemos opciones por lo menos también interesantes en rentabilidad, ¿no? Fernando, ¿qué querías? Sí, el fondo bandera vuestro es el internacional, con la mayor parte de partícipes y de capitalización. Se hablaba también que era posible que lo cerraseis. Anunciabais también que la alternativa sería el Blue Chips.
¿Me cuentas un poco, o nos cuentas un poco, por favor, lo que es cerrar un fondo, el soft close, la alternativa, qué diferencia hay entre el internacional y el blue chips? Sí, bueno, primero la motivación de cerrar un fondo es salvaguardar la rentabilidad futura del fondo, ¿no? Solo un segundo, aclaremos para los partícipes que ya están, que cerrar no quiere decir que van a perder su fondo o que se vayan, ¿no? Es verdad que puede haber alguno que diga, ¿cómo? Alguno le puede dar un microinfarto ahora mismo. Sí, claro. No, cerrar es para nuevos, no dejar entrar nuevos partícipes. O nuevo capital. O nuevo capital. Entonces, y la razón es salvaguardar la capacidad de poder seguir generando rentabilidad futura. En la legislación española no se puede cerrar los fondos, se puede poner una serie de dificultades para que entre nuevo capital y tenemos que buscar qué solución, salvo que en el prospecto del fondo nazca con una cifra objetiva sobre la que la puedas cerrar, cosa que no es nuestro caso. Y lo que determinamos nosotros era una circunstancia. Tasamos esa circunstancia que cuando el Fondo Internacional per se, no la suma de todos los fondos, llegara a 1.500, nos parecía que ya era suficiente, ¿no? También digo que si cuando lleguemos a esa cantidad vemos que hay muchas oportunidades en compañías donde la iliquidez no es ningún problema, pues a lo mejor pedimos permiso y seguimos, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cuando lleguemos. De momento estamos en 1.300 millones de euros, si no me equivoco. Perdón, he dicho 1.500, no, son 2.500 millones de euros, perdón, que ha habido ahí y estamos en 1.600, si no me equivoco. Beltrán, no se me puede escapar daros la enhorabuena por el último galardón que habéis recibido, Hedgeweek European Awards, Azvalor como el mejor fondo hedge de renta variable de menos de 500 millones por la gestión de Azvalor Ultra. Así que enhorabuena por este nuevo reconocimiento. Os habéis hinchado de premios este año, no me parece mal, me parece muy bien. Creo que años anteriores también lo merecíais, pero el mercado en aquel momento no os daba la razón y como los periodistas somos así, tampoco os acompañábamos en los titulares. Me doy por aludido por formar parte de la prensa. Tú lo sabes bien. Bueno, aquí no. Aquí no. Lo que pasa es que, la prensa... Plural majestático. Vosotros invertisteis, ¿no? Sí, no. Nosotros estábamos invertidos desde el primer momento y así lo dijimos. Beltrán, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por el trabajo que hacéis, gracias por contarlo también y de manera que se entienda. Y, oye, que te volveremos a llamar o a algún compañero tuyo para que nos acompañéis muy pronto de nuevo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Siempre encantado de venir aquí, Luis Fer, y a vosotros muy grande gracias. El placer es nuestro. Muchas gracias, Beltrán. Hola, soy Borja Aguiar, de Amiral Gestión, y yo también escucho y ahora veo Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Letras del Tesoro, depósitos. Si eres de los que siempre quiere más para tus ahorros, escucha. Nuevo fondo de inversión a vencimiento Santa Lucía Renta Fija 2024. El producto que estabas buscando para beneficiarte de las altas rentabilidades de la renta fija. Entra en santaluciaam.es y contrata online. Santa Lucía AM. ¿Sabes ahorrar? Sabemos invertir. Bueno, pues continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme, tiempo de tertulia. La verdad que... Hombre, igual algún oyente dice, es que claro, viene Azvalor y... Hombre, pero es que lo que ha hecho Azvalor durante estos años, pues hay que decirlo, también muy parecido a lo que han hecho otras gestoras value que nos acompañan aquí en esta mesa habitualmente, pues tiene mucho mérito, porque... Y no es baladí lo que estábamos comentando. Los titulares de prensa han estado ahí. El value ha estado totalmente defenestrado. Se ha metido en la pira pública a los grandes gestores value en el 19, en el 18 y resulta que, pues el nivel de convicción, la profundidad en el análisis y la fortaleza en las convicciones que tienen en estas tesis, pues, oye, dan la razón. Es verdad que den la razón en un momento como en el que ha llegado y al nivel al que ha llegado en estos 2 últimos años, en el caso de Azvalor, pues ha sido brillante, han tenido que estar en boca de todos, ¿no? Sí, a ver, el problema está en estos casos, que por lo que decía de esas estadísticas de permanencia en la gestora, no deben ser muchos, pero pues bueno, gente que ha estado en esta gestora o en otras y que se han perdido la parte buena. Ya sabes, lo decimos siempre, nosotros decimos lo que hacemos, yo creo que lo llevamos haciendo desde el inicio del programa, yo siempre lo he dicho.
también en las clases, cuando en los cursos, a los alumnos que me preguntan, yo siempre digo, mira, yo no te puedo decir exactamente dónde tengo el dinero porque creo que sería hasta ilegal o te metes en problemas de asesorías o de estas cosas pero digo, yo tengo todo mi dinero en las grandes gestoras value españolas, a partir de ahí, y eso de hace 12 años, entonces a partir de ahí, a buen entendedor, pues pocas palabras faltan. Y yo es lo que le he dicho a mis amigos y a todos los que me han preguntado y familiares. Pero claro, ha habido gente que me ha preguntado en 2015, gente que me ha preguntado en 2016, 2017, 2018, 2019, y yo durante esos años ha habido veces que me lo he preguntado, digo, ¿y este familiar o este amigo que me ha preguntado y al que yo le he dado una lista de 3, 4, 5 grandes gestoras value que a mí me gustaban mucho, estará manteniendo en ese 2018, en ese 2019? Porque yo estaba viendo las rentabilidades, a ver, yo he tenido pérdidas del 25, el 30% que a mí no me hacían ninguna gracia. No, el año 2020 caídas de más del 40 al 50. Entonces yo digo, ¿habrán mantenido o no habrán mantenido? Y ahora en 2022, esos amigos que me han preguntado me han dicho, pero bueno, ¿a ti qué te gustan? Y claro, ya pues les he dicho a lo mejor una lista de 4, 5, 6 gestoras que me gustan. Ahora estarán... ha habido alguno que sí, porque ha habido alguno que me dice, me lo has hecho pasar muy mal, pero ahora estoy muy contento. Ahora estoy haciendo caja. Pero no sé si todos, porque al final te pregunta mucha gente a lo largo de estos años. Entonces, claro, ahí hay un problema de convicción. Yo espero que sí, que si nos escuchan, que se hayan mantenido, pero es complicado. Sí, perdona, verdad. A mí me hacen las mismas preguntas, pero yo siempre les pongo una condición. Es 10 años. No me vuelvas a preguntar hasta dentro de 10 años. Para que puedan aguantar o para que sepan que cuando me pregunten y, oye, es que esto ha caído en 25, te he dicho, tú te has comprometido a estar aquí, te digo 10 años, luego a lo mejor son menos, ¿no? Pero que un tiempo lo suficientemente largo para poder sacar el valor que lleva el fondo de este tipo de gestoras de las que estamos hablando, ¿no? Claro, pero es que, sí, perdona, Manuel. Lo que digo, que es que la clave, y a mí esto me parece muy importante, pero claro, ahora y es que lo hemos vivido en este programa, porque en este programa llevamos casi 5 años ya. Sí. 5 años. Claro, es que durante precisamente estos 5 años, como bien estaba comentando Beltrán, el value ha estado denostado hasta el año 2020-2021 y ahí fue cuando empezó a florecer y como bien comentaba Beltrán, realmente el año de arranque del value comienza ahora, ¿no? Con un contexto además de tipos de interés más altos, etcétera, porque claro, en un contexto de el dinero es gratis, pues claro, es que las valoraciones cambian mucho. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuál es la clave del asunto? La clave del asunto, lo difícil es tenerlo claro cuando los fondos estaban cayendo y cuando no se estaba obteniendo rentabilidad y cuando tarda en fructificar una cartera, una determinada inversión, mientras ves al otro lado que las tecnológicas o las compañías de moda están subiendo de forma disparatada. Ahí es lo complicado. Y a mí lo que me gusta en el mundo de la inversión y por parte de los gestores es la convicción, el conocimiento y la coherencia. Es decir, siguen el mismo discurso una y otra vez porque están convencidos de la tesis de inversión. A mí me gustaría recordar someramente cuál ha sido la evolución exactamente en el año 2022. Fondo Ad Valor Internacional 45.8, Iberia 19.3, Blue Chips 31.4, Managers ahí se mantuvo, ha tenido una rentabilidad más baja, positiva pero marginal, pero es que la rentabilidad que tuvo en el 21 fue bastante alta. El fondo de pensiones Ad Valor Global Value cerró 2022 con un retorno del 47.4. Entonces, cuando se le pregunta a los gestores, a Álvaro, a Fernando, a Beltrán como responsable responsable de relación con inversores, ¿cuál es el secreto? Ellos responden siempre lo mismo, enfocarse lo de siempre. Analizar cada compañía, comprar barato y aprovechar el pesimismo para adquirir buenos negocios a precios atractivos. Pero aprovechar el pesimismo significa comprar cuando la compañía está bajando o cuando la compañía está casi tocando suelo. Castigada en el mercado. Claro, entonces, ahí, eso es lo complicado. Y de ahí la importancia. ¿Cómo se combate eso? Comentaba muy bien Fernando. Cuando también a mí me preguntan, yo creo que hay 3 cosas básicas. En primer lugar, conocerte a ti mismo. La psicología del inversor, para el inversor minorista, para mí tiene cada vez más importancia. Conocer el producto está muy bien. Conocer el gestor está muy bien. Conocer conceptos básicos de inversión es fundamental. Pero conocerte a ti mismo y conocer cómo funciona tu cerebro a la hora de invertir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tienes miedo cuando las cosas caen? ¿Por qué te sientes que estás eufórico cuando las cosas suben de forma desproporcionada? Ese tipo de cosas son muy importantes. Por lo tanto, conocerte a ti mismo. En segundo lugar,
el conocimiento en general, es decir, tener conocimientos básicos de inversión para poder saber y para poder calibrar y valorar adecuadamente una determinada inversión, una determinada gestora. Y en última instancia, si no tienes tiempo, no tienes los conocimientos suficientes, etcétera, lo que ha comentado Fernando me parece clave. Invierte y olvídate hasta dentro de 10 años. Es decir, largo plazo, pensar a largo plazo. Como hemos comentado aquí muchas veces, inversión en índices, la bolsa a largo plazo... Si es que lo ha dado hasta publicidad de la competencia, que es la gestión pasiva. Dice, mira, si no sabes mucho, métete en un ETF y saca el 6,5-7 que te va a dar la bolsa en los próximos 20 años y déjate de historias. Es que frente al ruido constante que llega de la industria es... Pero esa es una de las claves, que era lo que yo quería aportar. O sea, hace falta conocimiento, pero hay que saber más cosas más allá de cómo funcionan estos gestores. ¿Por qué? Pues porque al final el ruido de la industria es abrumador y el nivel, por mucho que conozcamos o no sé, algunos de los alumnos de nuestros cursos o de la gente que hace cursos en Value School, que están dando sus primeros pasos como inversores, que están empezando a aprender los primeros conocimientos, que están empezando a entender cómo funciona todo el chiringuito, toda la industria de la inversión. Claro, yo me pongo en esa piel, ¿no? Cuando yo empezaba a saber un poco cómo funcionaban las cosas, yo me veía como un pez pequeñito dentro de una industria muy grande en la que, por norma general, mi sensación era que todos los demás eran mucho más listos que yo y que todos los demás sabían mucho más que yo. Entonces, cuando en esa industria hay un carril, y ya lo hemos comentado más veces, en las que es la propia industria la que va al día, la que en los asesores o los comerciales de las determinadas entidades o los asesores que gestionan una cartera hablan con el cliente y están a ver si ha bajado, si ha subido, que su objetivo anual es intentar no terminar en negativo, siempre en positivo, están moviendo la cartera, claro. Y yo tengo el caso, ¿no?, de algunos amigos que me dicen, no, es que mi gestor ya me ha dicho 3 veces este año, no me acuerdo si era por el 19 o el 18, ya me ha dicho este año 3 veces que me quite la posición de Azvalor, que está cayendo y que me está lastrando la rentabilidad este año. Pero yo estoy muy convencido y le he dicho que la mantenga. Claro, 2 años después, 3 años después, el propio gestor dijo, pues menos mal que no me hiciste caso, porque mira qué rentabilidades has sacado, ¿no? O con el caso de Cobas. Pero es que el nivel de conocimiento, Manuel, al que tú hacías referencia es importantísimo, pero también hay que saber cómo funciona la industria. Es que la industria, incluso para patrimonios personales pensados a largo plazo, es cortoplacista. O sea, al final, si tú estás confiándolo todo a una persona que te tiene que llevar tus inversiones y tú no sabes cuáles son sus incentivos, es que tú ganes. Pero sobre todo su incentivo es que no pierdas un 20% 2 años y te quieras ir a buscar a otro. Entonces, están intentando siempre mantenerte tu cartera en positivo y van muy al corto plazo. Una cosa, es decir, cuando hablamos de la industria, el fundamental incentivo de la industria de los distribuidores bancarios, que son comerciales, es cumplir objetivos. Y dentro de los objetivos está la venta de productos. Y esos son venta de productos crediticios, venta de productos financieros, venta de productos seguros y productos de inversión. O sea, y el cobro de comisiones, y esas entidades ganan dinero con el cobro de comisiones. Por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. Y es muy legítimo, cuidado, es su forma, es un negocio, pero hay que tener claro que son en muchos casos comerciales. Por lo tanto, eso es importante. En segundo lugar, el tema, dices tú que la industria es cortoplacista. Es que yo voy más allá. Es que el ser humano es cortoplacista. Es que ahí está, de ahí la importancia, y por eso es tan complicado y por eso es tan importante el conocimiento de la cultura financiera, porque por instinto somos cortoplacistas. Entonces buscamos el beneficio inmediato y mejor ahora que mañana. Y por eso es tan complicado y hay que ser disciplinado y tener conocimientos para ahorrar, para invertir y especialmente para tener perspectiva a largo plazo. Y por último, nosotros, al igual que la industria, nosotros hablamos mucho también de market timing, es decir, de los peligros de market timing, que es imposible saber lo que va a hacer la bolsa a corto plazo, porque entre otras cosas la bolsa somos todos nosotros en una plaza movidos por emociones. Entonces sube, baja, fluctúa y no responde a criterios racionales o a criterios fundamentales. Pero ¿dónde está la clave de esto?
pues efectivamente en saber cómo funcionan los mercados a corto plazo, pero también saber cómo funcionan los mercados a largo plazo. Y saber que cuando tú compras una compañía infravalorada, es posible que el mercado tarde años en darte la razón si tu tesis es correcta. Porque puede haber multitud de factores para que el mercado no reconozca ese valor a corto plazo. Pero si tú eres consciente de eso, te vas a poder aprovechar precisamente de las ventajas de invertir a largo plazo. O sea, que es una lucha fundamentalmente contra nosotros mismos. Cuando dices tú, Luis Fer, de que oye, que somos la industria es cortoplacista, no, es que el ser humano es cortoplacista per se. Es que ahí hay un punto muy importante, que es que el hecho de que nosotros como inversores no seamos cortoplacistas, y yo espero que los que nos escuchan no lo sean y poco a poco vayan cambiando esa visión, te da una ventaja enorme. Porque la pregunta aquí es, ¿qué tenemos nosotros, yo que soy un pequeño inversor, un inversor medio, qué tengo yo para ganarle a un gran fondo de inversión de Wall Street? Pues nada, ellos saben muchísimo más que yo, ellos tienen acceso a muchísima más información, ellos tienen más contactos, más conocimientos de la empresa, que a ver, que saben mucho más que cualquiera. Cuando decimos, es que la mayoría de los fondos no baten a su índice, la mayoría... Eso es verdad, eso es verdad, y al mismo tiempo es verdad que esos tipos que están ahí en esos fondos saben muchísimo más que yo, desde luego, de temas empresariales, de inversión, de todo. ¿Cuál es la diferencia que tiene un pequeño inversor para intentar ganarles? Y mi objetivo sería intentar ganar a esos fondos. Yo no lo hago directamente, lo hago a través de gestoras, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro arma como pequeños inversores? El tiempo. Porque como ellos tienen que justificar sus resultados trimestralmente, como ellos tienen que justificar sus resultados semestralmente o anualmente, muchas veces toman decisiones que ellos intuyen, muchos de estos gestores, que no son las mejores a lo mejor en el largo plazo, pero que les sirven para justificarse, para no perder su puesto de trabajo en un momento dado, para vender un fondo en un momento determinado. Entonces, no les vamos a ganar porque sepamos más. No, nosotros no vamos a ganar al mercado, si es que lo conseguimos como inversores, porque sepamos más que el mercado, pero sí podemos tener un pequeño gran arma en nuestro arsenal, que es el tiempo. Porque la mayoría del mercado, tanto los pequeños inversores que muchas veces se mueven con esa expectativa de tensión constante semanal, mensual, como incluso muchos grandes inversores, están muy apretados por el corto plazo, y eso nos da una ventaja enorme. ¿No creéis o nos pasa lo mismo que yo creo que también los escuchantes de este programa, la inmensa mayoría, son pequeños inversores que no van asesorados? Que hay soledad entre las personas que quieren dar el paso, se sienten un poco solos, con miedo. Programas como este son maravillosos. Yo creo que agrupan, es una pequeña comunidad virtual, pero que no se hablan entre ellos, pero que te da esa seguridad para que aguantar. Tú tienes que saber quiénes son los que pueden batir al mercado, los que lo van a hacer en el medio o largo plazo, y tú sabes que estos señores lo van a hacer y no estoy solo. Yo creo que eso es clave, además ¿no? es algo muy importante lo que comentas, Fernando, porque efectivamente la soledad del inversor, pero yo también, como siempre digo yo, o sea, yo ni tengo tiempo ni ganas de ponerme a analizar empresas. Para mí, ¿qué es lo que me da tranquilidad? Como digo yo no soy seleccionador de empresas, yo soy seleccionador de gestores. Y es muy importante. Pero ¿qué es lo que me da tranquilidad? Lo que me da tranquilidad es saber que ese gestor es brillante, es buenísimo, entonces ya está. Es decir, un Warren Buffett, un Charlie Munger, es buenísimo y su beneficio está alineado con tus intereses. Por supuesto. Y su mirada es a largo plazo. Y a largo plazo. Pero cuando hablamos y criticamos el cortoplacismo de la industria, yo voy a romper una lanza por la industria. Es que no es culpa de la industria. Es que es lo que nosotros les pedimos. Es lo que le pide el cliente. Es que lo que le pide el cliente es cortoplacismo. Yo quiero que mi índice o que mi cartera de inversión, que mi fondo suba un 3% mañana mismo y pasado mañana. El que vende el fondo o sugiere esa inversión no conoce el perfil del cliente. Y el problema es que la industria, otro de los factores negativos que tiene, es que precisamente por ese cortoplacismo o por esa exigencia nuestra, adocena al cliente. Es decir, no permite que el cliente obtenga... Al final el cliente te va a pedir, yo quiero... ¿Qué quiere el cliente? Todos. Sí, la máxima rentabilidad con el menor riesgo posible. Y a corto plazo. A corto plazo. Pero fíjate, el mensaje más importante desde el punto de vista técnico, ¿no? Quizás que ha dado hoy Beltrán cuando ha dicho esto de el momento del value empieza ahora. Y ha dicho, nosotros lo hemos hecho muy bien en el último año y medio. Ha dicho,
ha sido algo es verdad, relativamente excepcional, pero ahora estamos viendo que todas las gestoras value en los últimos meses van subiendo. Es verdad, su apuesta por las materias primas, la verdad es que les salió muy bien, y ahora vemos cómo los sectores más clásicos industriales están ahí y todas las gestoras value están teniendo un comportamiento. Digo por lo del corto plazo. Este es un mensaje muy potente. Puede haber gente que diga, ostras, que está diciendo que este es el momento del value. A ver, está hablando, no tengo a Beltrán, pero estoy seguro de que él lo confirmaría, 7, 8, 10 años. Como creas que cuando dice Beltrán que este es el momento del value, esto es para conseguirlos, para recuperar beneficios de aquí a septiembre de 2023, te estrellas y vas a ir a tu banco o vas a ir a Advalor y vas a decir, es que escuché un día a vuestro responsable de relación con inversores decir que era el momento del value. Lo dijo en abril y fíjate, lleváis menos 10 en septiembre y a lo mejor llevan menos 10. Cuidado, por eso es muy importante la mirada y saber hacia dónde vamos. Pero no estamos tan solos, Fernando. Somos una comunidad muy grande, gracias a todos los que nos seguís cada semana y que os lo agradecemos de corazón. Desde aquí ya veis que practicamos el skin in the game, desde luego en todos los asuntos que os traemos, y tratamos de aportar y aportarnos cada semana un granito de arena más para conocer y profundizar en este mundo maravilloso de la inversión. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Yo lo único que les puedo prometer es que la semana que viene les vamos a traer un asunto seguro de su interés y que hasta entonces les deseo que sean todos ustedes muy felices. Hasta la semana que viene, amigos.